perícopa. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Les animo a todos a estar eh, con sus Biblias a la mano. Me parece pertinente, me parece pertinente que sigamos con nuestra Biblia abierta. Y como ya expresé, estamos hoy terminando el estudio de Berechit de Génesis 1 del 4 al 5. Y por darle algún título a este párrafo, le voy a llamar Fue la tarde y fue la mañana, día 1. Vamos a leer Génesis. Voy a leer el párrafo completo. Espero que lo estén viendo en la pantalla. Voy a leer desde el verso 1 hasta el verso 5. Verso 4. Pastor, no se está viendo. No se está viendo, ni el PowerPoint tampoco. No, pastor. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a resolverlo. Vamos a resolverlo aquí. Ahora sí se está viendo. Ahora sí se mira. Sí Oh, se ve. 3 al 4. muchas gracias. Muchas gracias. Un clic hace la diferencia. Entonces, voy a ir al texto, voy a compartir ahora la escritura y ahí está la escritura. La escritura dice, en un principio creó Elohim los cielos y la tierra, pero la tierra estaba desolada y vacía, y había tinieblas sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Entonces dijo Elohim, haya luz, y hubo luz. Y vio Elohim que la luz era buena, y estableció Elohim separación entre la luz y la oscuridad. Y llamó Elohim a la luz día, y a la oscuridad llamó noche, y fue la tarde, y fue la mañana, día 1. Este es el texto completo de este párrafo que, como les digo, tiene una introducción, tiene un desarrollo, tiene una conclusión y es autosuficiente, aun cuando hace parte de un texto de 50 capítulos de todo Berechit. La semana pasada repasábamos el tema de que en el principio del crear Elohim, y se repasó el verbo bará, que está en singular, y se enfatizó el nombre Elohim, que está en plural. Se explicó el tema de que es un plural de majestad, que implica la suma de todos sus atributos. Aun cuando el verbo es singular, el sujeto, en este caso Elohim, es plural, no porque sean dos o tres, sino porque Él es una suma maravillosa de atributos. Creó entonces los cielos y la tierra y dijimos que esta afirmación no es una afirmación absoluta en sí misma, sino que está conectada al, a la continuidad del texto. Es como cuando yo estoy compartiendo una historia y hago pausas y hago explicaciones, pero la primera frase me abre a la introducción de todo lo que yo voy a decir. Entonces no podemos decir con cierta autoridad lejos del texto, y eso fue un énfasis muy importante hecho la semana pasada, que inclusive generó una serie de excelentes preguntas, porque no podemos hacer que el texto diga lo que él no está diciendo. Tenemos que ser rigurosos con el texto, ¿sí? Y se explicaba la semana pasada que el texto de ninguna manera está afirmando
aun cuando la creación lo infiere, lo da por tácito, pero este verso no está diciendo aquí que Elohim creó eh, la materia o que creó de la nada. Aquí está un estado de una situación que está explicando cómo estaba la tierra en tres características: desolada, vacía y había tinieblas, y la fuerza, la presencia del Ruach, del Espíritu, se movía como incubando sobre la faz de las aguas. Muy bien, entonces dijo Elohim, sea la luz. Y dice el texto, hubo luz. No podemos inferir por esta frase que el texto dice que Dios creó la luz, porque el texto no lo está afirmando. Lo que el texto está afirmando es que en esta condición de tinieblas, de vacío y de desorden, se manifieste la luz. Y esa luz se refiere a la presencia misma de Elohim. Lo inferimos porque en el verso 14 del mismo capítulo, aquí está el verso 14, dijo Elohim, haya lumbreras. Ya sabemos que las lumbreras son la luna, el sol, las estrellas. Dice, para alumbrar la expansión de los cielos, para que haya diferencia entre el día y la noche. Eso lo veremos más adelante. Entonces, no podríamos estar afirmando en este texto que este texto, vuelvo al verso, está hablando de la creación de la luz, sino está anunciando. Cuando dice, dijo Elohim, Vayomer Elohim, la palabra de Elohim se hizo manifiesta. Y entonces, en ese contexto que requería vará, ordenación, él se hizo manifiesto, y entonces, al ser luz, viene el texto que quiero que revisemos esta noche. Voy al verso que dice aquí, vio Elohim que la luz era buena, y estableció Elohim separación entre la luz y la oscuridad. Vamos a quedarnos con este texto inicialmente. Este texto y el texto del verso que sigue es la conclusión de toda la narración. Vamos a ver en la transparencia, en el PowerPoint, palabra por palabra. Aquí nos vamos a detener en las que es pertinente que revisemos. Vio Elohim que la luz era buena, y estableció Elohim separación entre la luz y la oscuridad. Aquí dice el texto, vio Elohim. Este verbo tiene que ver con, en primer lugar, su sentido literal. La semana pasada se explicó que todo texto tiene que leerse respetando inicialmente su sentido textual. Vamos a decir lo que el texto, al leerse obviamente en su idioma original, comunica lo que el texto significa. Vio. Pero el texto está yendo más allá, porque se está refiriendo a observar, a ver en primer lugar, pero se refiere a percibir con entendimiento, con visión espiritual. A ver, lo explico. Pensemos. Entonces, Dios dice, sea la luz, y Dios, al ver, vio físicamente que la luz era buena. ¿Tendría eso sentido? ¿O podríamos decir que está refiriéndose a una percepción
a un entendimiento, a una visión espiritual. Porque no creo que el texto esté afirmando, oh, que yo hago algo y luego veo que es bueno. No, lo que Dios está es haciendo una afirmación. Dios está afirmando que Él no solamente observa, sino que Él evalúa con juicio. Voy a pedirles que leamos dos textos de la Escritura para que lo conectemos y lo entendamos. Voy a pedirle a un hermano que lea Ezequiel, perdón un segundo, 12:2. Voy a ponerlo en la pantalla. Ezequiel 12:2. Voy a copiarlo aquí. Ok, miren esto tan interesante aquí. Cuando estamos hablando de bio, no se refiere al ver físicamente, si bien el sentido textual, pues está hablando de los sentidos físicos. Pero leamos este texto y es un texto que hace parte de muchas llamadas de atención a lo largo de toda la escritura. Hijo de hombre, tú habitas en medio de una casa rebelde. Miren esta frase, los cuales tienen ojos, órgano de los sentidos, tienen ojos para ver. El sentido literal, la primera connotación del sentido de la vista es ver. Sin embargo, esta casa rebelde que tiene ojos para ver, no ve. Y tienen oídos para oír y no oyen. ¿Por qué? Porque son casa rebelde. Entonces, no podríamos inferir que al anunciar lo que él mismo está haciendo, al expresar haya luz, Dios es sorprendido y descubre y ve que la luz es buena. No, estamos diciendo que Dios afirma el valor de ver. ¿Por qué, mis hermanos? Y este es un punto muy importante que tenemos que tener como una premisa fundamental al leer el texto de la Escritura. ¿Cuál piensan ustedes que es el propósito de la Escritura? Varios pueden abrir sus micrófonos. ¿Para qué nos fue dada la Escritura? ¿Cuál es el propósito fundamental de la Escritura? Abran sus Pa- micrófonos. Pastor, que conociéramos al Señor. Que conociéramos al Señor. Muy bien, Adrián. ¿Alguien más? Pastor, desde el sentido de la Torá es en realidad instruirnos por el camino correcto. Instruirnos desde el sentido de la Torá por el camino correcto. Está muy bien. Pensemos en la escritura de Berechit 1:1, Apocalipsis 22:21, para que tengamos un panorama más amplio. ¿Cuál piensan ustedes que es el propósito fundamental de la narración del texto de Génesis 1:1, Apocalipsis 22:21? Que conozcamos a Dios, dice Adrián. Elenita dice que conozcamos la instrucción. Perfecto, es verdad. Pero, ¿qué más? Crecimiento espiritual. Sí, conocimiento espiritual, sí. Sí. Revelación de los propósitos de Dios. Revelación de los propósitos de Dios. Reconciliar al hombre con Dios. Reconciliar al hombre con Dios. Si a usted una persona le pregunta, ¿para qué son estos 66 libros? Si usted pudiera o yo pudiera definir el propósito del libro con toda la información que contiene en sus 66 libros, la escritura narra de Génesis 1:1, Apocalipsis 22:21,
la historia de la redención. Todo lo demás es verdad. Todo lo demás es verdad. Pero esos son como subpuntos del propósito mayor. La escritura narra la historia de nuestra redención. Entonces, desde el comienzo, nosotros necesitamos leer el texto teniendo en mente que esa historia que el Señor le ordenó a Moisés escribir, le dice, escribe esto, le dijo, en varias oportunidades, en Éxodo, en Deuteronomio, la tuvo en mente al redimir a Israel de Egipto. Y fue escrita para un pueblo que estuvo esclavo. Y lo primero que Dios hizo fue redimirlo. Fue lo primero. Y usó un modelo de una redención nacional, Israel. Pero ese modelo de esa redención nacional es el modelo de la redención del mundo. Entonces, el Señor empieza a decir un estado espiritual. Claro, hay un texto literal que está diciendo cómo está la tierra. Está desordenada, está vacía y está en tinieblas. Y obvio, Él quiere redimir al hombre de esa condición. Y entonces tiene que decir, yo necesito hacerme presente. Por eso dice, sea la luz. Tengo que manifestarme. ¿Sí? Y más allá de que el Señor diga que la luz es buena, bendito Dios que la luz es buena, aquí tengo varias lámparas esta noche y es buena, cumple la función para la cual fue diseñada, por eso podemos vernos aquí, en lo profundo, más allá del sentido literal, la luz de Dios nos permite tener ojos para ver. Y por eso él muchas veces dice, ¿quién es como mi siervo que teniendo ojos no ve? O teniendo oídos no oye. O sea, está hablando la escritura aquí del propósito de que él emergiera como la luz. Y por eso cuando dice que él vio que la luz era buena, no es que él hubiera descubierto que la luz es buena, sino que él está hablándonos a nosotros, el pueblo que él vino a redimir, que él no solamente observa, él no solamente nos observa, él nos evalúa con juicio. Quiero que leamos otra palabra en Job 42:5. Job 42:5. De oídas, pregunto si lo están viendo, imagino que sí. Sí, sí, De pastor. oídas, Sí, sí, gracias, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y no era que Job fuera ciego, no era que Job no tuviera luz en sus ojos físicos, era que le faltaba la luz del Señor. Entonces, cuando la escritura está aquí afirmando que Dios vio, está diciendo que Él evalúa, que Él juzga. ¿Qué condición había? Había tinieblas, había desorden y había vacío. Entonces Él juzga, es menester mi obra en medio de ellos, en medio del pueblo. Él está comenzando a contar una acción redentora. Toda la historia de la escritura es la historia de nuestra redención. Entonces vio que la luz era top, o sea que era buena. Algo es bueno porque tiene una función. Algo es bueno porque es benéfico. Algo es bueno porque es diseñado en orden al propósito para el cual es diseñado. ¿Por qué la luz es buena? Porque separa la luz de las tinieblas, porque traslada de las tinieblas a la luz,
Por eso la luz es buena. Claro, yo puedo hablar aquí esta noche y ustedes también de la luz física que tenemos. Ese es el sentido primigénito, primario, textual. Pero la luz es buena porque revela lo que está en tinieblas. Entonces, bueno, en hebreo, aquí no nos quedamos solamente con el sentido castellano de la palabra, no solamente está hablando de algo que es moral, sino que está expresando que la luz, en este caso, la palabra, en este caso, Elohim, actúa conforme a su propósito y que tiene una utilidad para la creación que él está ordenando o creando. Vio Elohim, juzgó la necesidad de la luz. Ahora sí entendemos la importancia de comunicar, por ejemplo, el Evangelio a tantas personas. Muy bien, continúo con el análisis aquí. La segunda frase dice, y separó Elohim. Separar es uno de los actos más recurrentes en la narración de Berechit. Pero en este caso, él separó. ¿Qué quiere decir? Esto es muy importante para nosotros. Él lo que hace es distinguir. Si ustedes y yo leemos con atención la escritura distingue lo santo de lo profano, la vida de la muerte. La escritura y Elohim, la Torá, la palabra, pone límites entre la luz y entre la oscuridad. Y esa es la primera acción que él está en este punto realizando. Él está separando. Él está comenzando a poner límites entre la luz y entre la oscuridad. Es una construcción paralela. A ver, un paralelismo es una figura muy recurrente en la literatura hebrea. La escritura está llena de paralelismos y aquí hay un paralelismo entre la luz y la oscuridad. Toda la escritura enfatiza el paralelo entre la luz y las tinieblas. Por ejemplo, ¿en qué concordia la luz con las tinieblas? ¿En qué concordia Mashiach, que es la luz, con las tinieblas, que es Hasatán? Entonces, no solamente él está hablando de una separación física, que es lo que podría decir el texto. Está hablando de una separación enfática. Es que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Hay una separación muy demarcada entre la luz y las tinieblas. Si bien en el mundo físico la luz cumple un rol, si bien en el mundo físico la oscuridad cumple un rol, pero Elohim organiza lo que está caótico. Esa es la expresión de lo que él va a hacer en la historia de la redención. Está muy bien que nosotros entendamos la creación. Es tácito que Elohim creó los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, aun cuando este texto inicial no lo está diciendo. Pero Elohim está partiendo de una realidad generada por el pecado, donde él va a emerger, donde él va a transformar el desorden en orden. Entonces, la luz nos permite ver a Elohim organizando lo que está caótico. Continúo aquí. Y entonces, dice, llamó Elohim a la luz día y a la oscuridad llamó noche. Y fue la tarde y fue la mañana día 1. Este texto es maravilloso. Vamos a revisarlo aquí frase por frase.
dice, llamó Elohim a la luz día. ¿Quién recuerda el nombre del tercer libro de la Torá en hebreo? Es la frase que aparece aquí. Vaikra. Vaikra, Vaikra. Vaikra. Vaikra en hebreo es y llamó. El primer verso de Vaikra que conocemos como Levítico dice, en el capítulo 40 de Éxodo, ¿se acuerdan? Está erigido el tabernáculo, el Mishkan, y entonces el verso 1 de Vaikra dice, y llamó Elohim a Moisés desde el santuario. Vaikra es la expresión verbal y llamó. Se les hacía familiar la palabra. Ahí está. Entonces, viene del verbo kra, que es llamar. Aquí está el verbo kra. Y aquí está vaikra, llamar, nombrar, pero hay algo muy importante cuando él llama. Esto denota un principio muy importante en los nombres hebreos. Es que cuando él llama, él asigna identidad y asigna propósito. Eso es lo que él hace cuando él llama. Cuando él dice a todos los llamados por mi nombre. Wow, eso tiene una connotación. Es que cuando él llama por nombre, él está asignando una identidad. Ese es el sentido hebreo del verbo llamar. No es como en colombiano yo le digo, vení Iván, llamo a Iván. No, aquí cuando Dios dice llamó a la luz día, lo que está es asignándole, en este caso, a la luz o a lo que sea que él llame, una identidad, un propósito. En otras palabras, como está en la transparencia, nombrar en el pensamiento hebreo implica atribuir función y autoridad. Vamos a leer un texto. Vamos a la escritura en Génesis 2:19 para que lo veamos y el verbo es exactamente el mismo. Allá adelantico, Génesis 2:19 dice, Elohim había formado de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y los había llevado al hombre para que viera cómo los habría de llamar. Vaikra. Y así como Adán, Vaikra, a cada ser viviente, ese es su nombre. O sea, lo que la escritura está diciendo de Vaikra es que cuando Dios llama, da una función, da una forma. Lo que está diciendo el texto de Génesis 2 es que Dios le dijo a Adán que Vaikra a los animales, que les diera un nombre. Y qué hermoso el texto. Y así como Adán llamó a los animales, ese es su nombre hasta hoy. Entonces, estamos yendo al texto aquí para entender su sentido hebreo. Cuando él llama, está atribuyendo una función y una autoridad. Lo hemos visto muchísimas veces con el nombre de los profetas, con el nombre del Mesías. El nombre del Mesías tiene una etimología, Adonai salva, porque Adonai salva. Llamarlo de otra manera pierde su sentido funcional y de autoridad. Entonces, Vaikra, nombrar desde la perspectiva hebrea implica atribuir función y autoridad. Entonces, ¿cómo llamó Elohim a la luz? Bueno, la llamó Yom. Yom es el nombre hebreo para día.
Yom, decimos Yom Teruah, Yom Hakipurim, Yom, día. Cuando dice Yom, por supuesto se refiere al día solar, pero también se está refiriendo a un periodo funcional. Funcional estamos atribuyendo función a lo que hace la luz. La luz solar, pues nos calienta, la luz solar nos alumbra, la luz solar tiene una función, pero la luz de Dios, Él mismo, cumple una función. Mashiach es la luz del mundo. Él nos llama de las tinieblas a la luz, porque Él nos está redimiendo. Y dice, y a la oscuridad llamó noche. También como un periodo funcional de no luz, pero en un sentido de la obra de la redención implica que estábamos en en la no luz, estábamos en las tinieblas y Él nos traslada de la no luz, de las tinieblas, a su luz admirable. Vuelvo y enfatizo, no solamente estamos leyendo una historia de la creación, estamos hablando de la historia de la redención. Voy a continuar aquí. Y entonces dice, fue la tarde y fue tarde y fue mañana. Dos palabras ahí están en la transparencia para que usted las tenga, Ereb y Boker. Ereb es tarde y Boker es mañana, pero aquí se establece el criterio y el principio del calendario bíblico. Por esa razón, entendemos que damos comienzo a las convocatorias al caer Ereb. Damos comienzo a las convocatorias de Ereb a Ereb, de tarde a tarde. ¿Qué es Ereb? Tarde. Es la oscuridad que comienza y esto tiene una aplicación al plan de redención. Cuando va cayendo la tarde, está comenzando la oscuridad. Y cuando llega la iluminación y se hace creciente, es Boker, la mañana. Entonces, hay un orden de la oscuridad a la luz. Es así como se establece el criterio del calendario bíblico. El día comienza en Ereb y va de Ereb a Boker, va de la tarde a la mañana. Ese es uno de nuestros primeros descubrimientos cuando comenzamos a celebrar Shabbat. ¿Por qué? Porque esta organización, esto que él vio y llamó a hacer con autoridad, refleja el orden bíblico del tiempo. Obviamente vivimos en una cultura occidental donde la mayoría de nosotros nos acostumbramos a saber que el día comienza en la mañana y termina en la noche. Pero él llamó a esto, dice, Yom Ejad, día 1. Vamos a hacer un breve descanso aquí. Una expresión muy importante de la semana pasada, referente a que sea la luz, que no se refiere a la luz del cuarto día del versículo 14, sino que se refiere ¿a quién se refiere la luz del primer día? A Yeshua. A Yeshua, a Mashiach,
a Elohim. Eso lo explicó Iván con suficiente información la semana pasada. Ahora, miren esto tan precioso. Miren esto tan precioso. Si el primer día es el día en que la luz Mashiach se manifiesta, entonces el primer día no está hablando todavía de la creación de los cielos y la tierra. ¿Estamos claros hasta ahí? Está hablando de que en ese ambiente está apareciendo, está resplandeciendo la luz. Y la luz es Mashiach. Y entonces esto es precioso porque él llama Yom Ehad. ¿Quién recuerda o con qué le conecta la palabra Ehad a usted? Lo decimos cada Shabbat al cerrar el servicio. Unidad. Es uno. Es uno. ¿Quién? El Shema es uno. Al Shema. ¿Y qué dice Shema? Shema Adonai Elohim Ehad. Shema Israel Adonai Ehad. ¿Qué está diciendo la escritura? Que Adonai es Uno. Ehad. Allí no está diciendo que es primero, sino que es uno. Todos los días de la creación que veremos a partir de la semana entrante, dice, y fue el día segundo, el tercero, el cuarto. Cuando usted y yo repetimos en castellano primero, segundo, tercero, cuarto, en nuestra mente lógica estamos hablando de la narración secuencial de un proceso. ¿Estamos hasta ahí? Pero aquí no dice que fue el día primero. Aquí dice que fue Ehad. ¿Quién es Ehad? Adonai. Adonai es Ehad. O sea, el que es uno, Ehad, indivisible, la luz del primer día, da nombre a la acción que él comienza a realizar para redimir al hombre. Obviamente, también para crear, pero miren la coherencia preciosa, miren la armonía maravillosa de la escritura. Elohim es Ehad. Y en ese caos, en esa oscuridad y en en ese desorden, Ehad, Adonai, se manifiesta. Bendito Dios, ese es el primer día de nuestra redención. No hay redención si Adonai no se manifiesta. No está diciendo que fue en un sentido de enumerar una serie de eventos que de hecho los vamos a ver enumerados la semana entrante, en adelante. Lo que está diciendo es que Adonai, Elohim, Ehad, se hizo presente, que esa luz irrumpió y ese día tiene nombre propio. Es el único de los días que no se enumera como en una secuencia lógica, sino que expresa la persona de quien es Ehad. Eso está en coherencia con la explicación que daba Iván Darío la semana pasada del nombre Elohim, que aun cuando está en un plural, está conjugado en un verbo singular, porque no se refiere a tres o más personas, sino al que es Ehad, pero que su nombre majestuoso se expresa en una terminología hebrea que se denomina plural de majestad. ¿Vamos ahí? ¿Vamos ahí? Muy bien. Voy a volver a compartir mi pantalla. Quiero ir un poquito con esto rápido para que luego nos detengamos, interactuemos y preguntemos en unos minuticos. Denme un segundito.
Ahora vamos a interactuar sobre esto. Ok. Cuando la escritura, ¿están viendo mi pantalla nuevamente? Sí, pastor, sí. Gracias. Aquí hay una diferencia entre Yom Ejad. Yom es uno, día uno, se refiere a que emerge la luz y no dice primer día, porque la palabra primero en hebreo es Rishon. O sea, no dice en el texto Yom Rishon, no dice fue el primer día, dice fue el día uno, porque no se está refiriendo a la narración de unos hechos, se está refiriendo a la emergencia de una persona que es la luz y que está enfatizando que hay un inicio absoluto en la unidad de Elohim. Esto sugiere un patrón, no una secuencia temporal de cosas. Primero, segundo, tercero, no. Aparece quien es Ejad en este desorden, en este vacío y en estas tinieblas e impone lo que él en función de su carácter majestuoso hace para redimir su creación. Esto en cuanto a la narración del texto del verso en mención, los dos versos. Ahora yo quisiera que lo viéramos en el Evangelio. Entonces, esta transparencia dice Berechit 1 del 4 al 5 en clave mesiánica. Vamos a ver, vio Elohim la luz que era buena y separó Elohim la luz de la oscuridad. Vamos a verlo aquí como figura mesiánica. Yo quisiera pedirle, ahora que los tengo aquí ya bien definidos, los que están participando, quisiera pedirle a Ángela, si por favor lee Salmo 27:1, lo voy a colocar aquí. Salmo 27:1 está en la pantalla. Está en rojo a propósito. Sí. Elohim es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Elohim es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿De quién está hablando este texto ya en el Salmo? ¿Y qué atributo le está asignando? Él es mi luz. Hachén es mi luz. Busquemos otro texto. Miren esto tan coherente en la escritura. Busquemos Isaías 2:5. Vamos a ver, por ejemplo, Marisa en la pantalla. Sí, oh casa de Jacob, vení y marchemos a la luz de Elohim. La pregunta que les hago hasta aquí, ¿tiene coherencia expresar quién es la luz del primer día en el texto? Elohim. Muy claro. Entonces, esto reitera y enfatiza algo que es muy importante tener en cuenta. Está aquí en la transparencia. La primera mención de la luz en toda la Biblia no se refiere a la luz solar, porque el sol no fue creado hasta el día cuarto. Y hoy estamos terminando el estudio del día 1. ¿Está claro, mis hermanos? Sí. Ok. Esta luz primordial, aquí está, en hebreo es Or. Or es una manifestación directa de la presencia de Elohim. Está afirmando antes de la creación la existencia de una luz preexistente que es independiente de los astros.
Esto es precioso, esto es maravilloso. En alguno de los textos de los profetas, la escritura se refiere a él como el sol de justicia. Entonces, vemos aquí que esta luz se está refiriendo exactamente a Elohim, Yehoshua HaMashiach. Continuemos viendo al Mesías. Esta es la figura del Mashiach. Juan 1, 4 al 5. ¿Qué tal si aquí en la pantalla lo lee Adrián? Pero, pastor. ¿Lo puedes hacer? Sí, claro. ¿Lo tienes en la pantalla? Sí, Juan, 1, 4 al 5 en la transparencia. en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Qué precioso. ¿Cómo empieza Juan 1:1? Juan 1:1 comienza diciendo, en el principio era el verbo, en el principio, él está conectando Génesis 1:1 al comenzar su evangelio y está diciendo que en él estaba la vida, que él es la vida y que la vida es la luz de los hombres. Juan 8:12, ¿qué tal? Que no los estoy viendo aquí porque si no me toca dejar de compartir. Amandita, Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Miren la preciosa coherencia de la escritura. La semana pasada expresábamos algo muy importante en cuanto al sentido literal de cada verso. Cada verso tiene un sentido literal. Si bien hay otros niveles más agregados al sentido literal de la interpretación, el sentido literal entra con fuerza a marcar un criterio y ningún sentido, ni alegórico, ni de visión, ni de lo que sea, puede contradecir el sentido literal de un texto. Pero es que miren estos versos de Juan 1, de Juan 8, con el mismo sentido literal de Génesis 1:4. Entonces, conclusión hasta aquí, la primera creación visible fue una figura del Mashiach. Mashiach, Elohim, emerge, se manifiesta en medio del caos. Paso aquí a mi otra transparencia. Luego dice, sigamos viendo la conexión, viendo al Mesías, porque siempre debemos incluir al Mesías aquí, porque tenemos que ver toda la escritura a la luz del Redentor. Él dice, separó la luz de las tinieblas. La separación en la escritura es una señal de juicio y santificación. Dice, Vayadel, y separó. Este es un texto, un verbo usado también para santificar, para distinguir, para apartar, para propósitos sagrados. Entonces, Elohim distingue entre luz y oscuridad. Más adelante él separa a Israel de las naciones. Elohim distingue lo puro de lo impuro. Elohim separa lo justo de lo injusto. Y en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, el Mashiach es quien ejecuta esa separación. En 2 Corintios 6:14, voy a pedirle a, que no estoy viéndolos, a
a Marisa que leas aquí en la pantalla 2 Corintios 6:14, donde está mi cursor. Marisa, ¿te queda fácil? Estaba leyendo y no había puesto el micrófono. Sí, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Pues nada, ¿Cómo te conecta esa expresión de Corintios con Génesis 1, 4 y 5? pues está claro que no hay nada de conexión si uno está en tinieblas, pastor. No hay conexión si estoy en tinieblas. ¿Te gusta pensar espiritualmente? Sí, interesante. ¿Y qué dice el texto de Juan 3:19 al 21, Elenita? Dice, pastor, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. Ahí está el principio de la separación. ¿Alguien quería decir algo? No. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. Esa separación de Génesis 1 es el prototipo del juicio mesiánico y de la santificación que el Mesías produce en los que creemos. Porque si no vemos Berechit 1 a la luz de la redención y del Mesías, ¿cuál es la aplicación a nuestra vida? Dijimos, nombrar implica autoridad. Dice, conectando el Evangelio con Génesis, llamó Elohim a la luz día y a la oscuridad llamó noche. Dijimos que el acto de nombrar en la escritura es asignar propósito, es asignar función e identidad. Pero es que Machía no solo es la luz, Machía tiene autoridad sobre el tiempo, Machía tiene autoridad sobre la existencia, sobre los propósitos de la creación. Miren este texto de Colosenses 1:16 al 17. Por medio de él fueron creadas todas las cosas, visibles, invisibles, y en él todas las cosas subsisten. Él es la luz del primer día que creó todas las cosas, visibles e invisibles, y que hace que por él subsistan. Y para terminar, cuando dice tarde y mañana, dice fue la tarde y fue la mañana, día 1. Es precioso porque a nosotros nos pareció demasiado llamativo descubrir que en la cronología bíblica el día empieza en la oscuridad. Para mí eso fue como que me entró en reversa al comienzo, que el día bíblico inicia en la oscuridad y va hacia la luz. Pero es que recordemos que Génesis no solamente está hablando de la creación de los cielos y la tierra, sino que está estableciendo el prototipo y el patrón de la salvación y la redención. ¿Qué es la salvación y qué es la redención? La salvación y la redención es de tinieblas espirituales a la luz de la verdad. Por eso el día empieza en la oscuridad, porque cuando emerge el día, Ejad, Adonai, Elohim, entonces Él nos traslada de las tinieblas a la luz. Él nos traslada de la muerte a la vida. Y cómo termina una expresión maravillosa del apóstol Pedro en su segunda carta como culminación de todo este proceso. Dice aquí en segunda de Pedro 1:19, hasta que el lucero de la mañana resplandezca en vuestros corazones. ¿Sí? ¿Qué dice Efesios 5:8? Erais tinieblas, tarde, cuando entra la noche, pero ahora, cuando llegó
el día, porque Él es el día, ahora sois luz en el Señor. Este patrón de tarde y mañana refleja una transformación progresiva. ¿Quién la trae? La trae Mashiach. Trae luz en medio de un mundo de caos. Aquí hay un resumen para terminar de las conexiones que hemos hecho. Elemento en Berechit y cumplimiento mesiánico. La luz es buena, Yehoshua es la luz del mundo. Elemento en Berechit, separación, luz a oscuridad, separación entre los creyentes y los incrédulos. ¿Qué concordia tiene la luz con las tinieblas? No hay. Tiene que haber una separación. No me puedo quedar con el conocimiento técnico de que Dios separa la luz de las tinieblas. La pregunta es, ¿y yo como luz realmente estoy separado de las tinieblas o me muevo ahí? Nombrar la luz día, la autoridad del Hijo sobre la creación. Tarde y mañana, la redención de las tinieblas a la luz. Muy bien, voy a terminar aquí y ahora voy a dejar un tiempo abierto para que preguntemos, para que interactuemos, para que lo que necesite claridad lo preguntemos. Pastor, yo tengo una pregunta. Si entonces el Señor, cuando ordenó todo, la creación, el mundo ya estaba, o sea, lo que hoy conocemos como el planeta ya existía como tal, y lo único que él hizo fue ordenar lo que faltaba. Si entendí o no entendí realmente ese punto. A ver, volvamos a la premisa importante de la semana pasada. La premisa importante de la semana pasada de Berechit 1:1 implica que Elohim creó los cielos y la tierra. Hay una expresión de en qué estado se encuentra esa tierra cuando Él la crea. Esa no es la afirmación de que en ese momento el texto está diciendo que Dios creó allí la materia. Él está empezando una narración y está expresando lo que Él entra a hacer. Está, está tácito que Él crea los cielos y la tierra. En la medida en que vamos a avanzar en este estudio, vamos a descubrir tres verbos diferentes que aparecen en Génesis 1 y 2, donde Él hace de la nada o donde Él hace a partir de lo que Él mismo creó o donde Él forma. Eso lo vamos a ver a lo largo del texto 1 y 2, el capítulo. ¿Sí? Lo que el texto nos está diciendo aquí no necesariamente se está refiriendo al momento de la creación. No podemos decir que en ese momento Dios está creando según el texto, porque el texto no lo está afirmando. Lo que el texto está refiriendo era cuál era el estado primigenio en el momento de él crear. No podemos concluir ni especular la razón por la cual la tierra estaba desordenada y vacía, porque el texto no lo dice. Es muy importante y esta pregunta es muy clave. ¿Por qué? Porque a veces tratamos de explicar lo que el texto no dice. Entonces, cuando el texto no dice algo,
nosotros podemos caer en el peligro de tratar de respondernos lo que el texto no dice. ¿Sí? Hay un texto en Deuteronomio que viene a mi mente ahora que dice, las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios. Las reveladas son para nosotros y son para nuestros hijos. En este caso, lo único que el texto está diciendo es el mover de Dios al comienzo de la revelación de su plan de redención. Pero yo no podría inferir por el texto más de lo que el texto dice porque correría el riesgo de decir lo que la escritura no dice. Por el texto de toda la escritura entendemos que Él creó los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Eso está en Isaías, por ejemplo. Pero este texto en particular no está afirmando exactamente eso. Ahora, miren esto. Cuando nosotros partimos de lo que el texto no dice y entramos con nuestra mente a explicar lo que el texto no dice, tenemos un grave peligro, equivocarnos, porque ponemos a la escritura a decir lo que ella no está diciendo. Hay una preocupación natural y humana de las criaturas y es tratar de entender las cosas de Dios que Él no dice. ¿No les parece que es muy arriesgado? Por ejemplo, la semana pasada afirmábamos que la expresión creó Dios los cielos y la tierra no es una expresión absoluta, sino que está conectada con el resto de la narración. Pero les voy a dar un contexto. Han llamado una teoría que se llama la teoría de la brecha, que los hombres con su mente finita y limitada, con buenas o malas intenciones, vamos a decir que con buena intención, tratan de explicar lo que no dice el verso 1 en medio del 2. Y entonces lo llaman una brecha. Y entonces dicen que hubo un lapsus entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. ¿Por qué? Les voy a explicar un poquitico y esto nos ayuda. Porque la ciencia va por un lado. Esta es mi explicación. La ciencia va por un lado. La ciencia no toma la escritura en la mayoría de las veces. La ciencia no parte del respeto a la autoridad de que Elohim creó los cielos y la tierra. Entonces la ciencia comienza a explicar teorías. Por ejemplo, la teoría de la gran explosión, sí o sí. O la teoría de la evolución. Entonces, cuando los hombres de Dios pretendemos que el texto de la escritura sea coherente con el lenguaje de la ciencia, cometemos un error. Les voy a explicar por qué. Porque la ciencia viene de la mente humana y la escritura viene de la mente de Dios. Y la mente humana y la mente de Dios son completamente diferentes. Entonces, cuando los hombres no han podido equivaler la narración bíblica a la narración de la teoría de la evolución, entonces comenzamos a especular y decimos, no, la explicación de la brecha, hubo una gran brecha entre Génesis 1 y Génesis 2. Entonces comenzamos a hacer decir lo que la escritura no dice. Cuando yo me comencé a edificar en los primeros pasos de creyente hace 50 años, en esa época, todo creyente tenía una Biblia que se llamaba la Biblia anotada por Scofield. Ninguno de ustedes, me imagino, la conoció. No sé si Iván Darío. ¿No tuviste una Biblia anotada por Scofield? Esa Biblia era la Biblia con las mejores anotaciones. Y esa Biblia pretendía ajustar la narración de Génesis 1 y Génesis 2 con la teoría de la brecha para acercar la explicación que la escritura no da de lo que no explica el espacio entre el 1 y el 2.
Y entonces nacieron toda una serie de doctrinas que hoy moldean a mucha iglesia, que se llama la teología de las dispensaciones. Y todo eso está en esa Biblia, tratando de explicar lo que el texto no dice. Entonces, querido Adrián, si el texto no dice y toda la escritura no nos lo dice, nosotros lo dejamos allí hasta el encuentro con el Señor. Nuestro trabajo es ir a la escritura, pero no podemos, y fíjense que esta noche lo hacemos conectando textos con textos, eso es saludable, pero lo que no podemos ni debemos es especular sobre lo que el texto no dice. ¿Te respondo? Sí, sí, pastor, muchas gracias. Muy claro. ¿Alguien más tiene una pregunta? La semana pasada yo vi que, porque después vi la grabación de una clase excelente que dio Iván Darío, vi que había mucha inquietud con esto y por eso me gustaría que si todavía persisten inquietudes acerca de este u otro tema relacionado, lo preguntemos. Lo que sucede es que en el versículo 1 no lo dice, pero más adelante sí surge la pregunta. Entonces, en Erez, más adelante hemos visto que habían una serie de escombros, de cosas en desorden. Entonces, yo creo que por eso es que uno se hace esa pregunta. Claro, claro. Por eso uno se hace la pregunta. La pregunta sería, ¿por qué estaba desordenada, Y vas. en tinieblas y en vacío? Lo único que yo sí sé es que el Señor no la hizo para estar en vacío. Creo que Iván compartió ese texto la semana pasada, pero yo no conozco una explicación coherente que me diga por qué estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Hay especulaciones, por ejemplo, y allí comenzamos a cometer imprecisiones. Vamos al texto de Ezequiel, creo que es la caída de Satanás. 15. Creo que es 42, no estoy seguro. Y vamos al texto de Apocalipsis 12, cuando dice que Hasatán fue arrojado del cielo al no cielo. ¿Sí? Pero la pregunta que muchos dicen fue en ese momento en que Hasatán fue arrojado del cielo al no cielo, que ocurrió el desorden, el vacío y las tinieblas. La pregunta que yo haría, ¿en la narración de Génesis 1 y 2 aparece Hasatán? No, no, Entonces, ¿qué tendría que ver el personaje en la asignación del origen del desorden, el vacío y las tinieblas? Porque en el texto de Génesis 1, 1 y 2 no aparece. Apocalipsis 12, 12, 9. Entonces sería coherente. Tiene que ver lo que escribió Scofield en sus comentarios bíblicos, en las enseñanzas que nos dieron y en toda esta confusión, porque yo voy a esperar que usted termine de desarrollar el capítulo 1 antes de yo abrir mi boca, porque sí tengo mucha confusión, pero tengo que esperar. Esta parte ya la entiendo, pero voy a esperar todo el desarrollo del capítulo 1 para entonces yo después hacer las preguntas que quiero hacer. Está muy bien, para eso estamos aquí. Lo que podamos responder, lo vamos a responder. ¿Sí? Uno de los ejercicios y el valor del ejercicio que hacemos es número uno, vamos al texto rector de la escritura. ¿Cuál es el texto rector de la escritura? El hebreo. Tratamos de entenderlo gramaticalmente, su sentido. ¿Por qué? Porque muchas de las traducciones ya se hacen ambiguas porque nos llevan a leer textos que no reflejan la expresión del hebreo.
Luego que hacemos eso, entonces respetamos la armonía teológica, y es que la escritura tiene que sustentarse a sí misma. ¿Qué quiere esto decir? Que el mejor comentario de la escritura es la escritura, que el mejor diccionario de la escritura es la escritura. Por ejemplo, en esta noche hemos conectado textos de la Torá con Isaías, con Job, con Ezequiel. Eso nos da una conexión coherente, pero les estoy mencionando algunos detalles como la explicación que han dado en relación a... Iván Darío encontró el texto porque vi que le preguntaba a Siri, ¿cuál es el texto? Y miren que hoy tenemos las herramientas que nos permiten de alguna manera accesar. ¿Cuál es el texto? Ezequiel 28:11. Ezequiel 28:11. ¿Sí? Pero en la narración no podemos ingerir, porque no aparece en esa narración un personaje llamado Hasatán. Entre capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, ¿dónde aparece Hasatán en la narración? En el capítulo 3. ¿Estamos? Entre el capítulo 1 y 2 no aparece. Entonces, podríamos meter a la fuerza a un personaje que el texto no nombra. No lo nombra en el versículo 1 y 2, No lo pero nombra. más adelante Claro que sí lo nombra más adelante en el capítulo 3, claro. ¿Sí? Pero nosotros, a ver, la pregunta, la cuestión es, no podemos, avalados en lo que el texto no dice, sacar conclusiones. Pastor. Ahora, para nuestra querida hermana Tejani y su sinceridad, es que tú lo estás repitiendo ya por largos años, fue lo que nos enseñaron. Pues es que... Exactamente, pastor. O sea, ya yo entendí los primeros versículos del capítulo 1. Ya desde la semana pasada yo le hice una pregunta a Iván, ya esa parte la entendí. Ahora, vamos a ver cuando usted siga desarrollando el capítulo 1, quiero ver cómo lo va a desarrollar. Claro. Quiero poder entender para ver toda la disparate que le enseñaron a uno. Yo pienso que te va a tocar hacer eso con los 60 libros de la escritura y seguramente regrese Mashiach y todavía no lo hayas terminado de hacer. Lo primero, Eso va a estar bravo. lo primero que te animo es a que lo expreses de una manera tranquila y considerada, porque no tiene sentido. Cada uno de los que nos enseñaron lo hicieron en una luz que tuvieron y seguramente lo hicieron con un corazón honesto. Nosotros mismos caminamos en una luz hasta que teníamos y tampoco podríamos llegar a decir en este punto y hora que debajo del sol nadie tiene la verdad absoluta, pero aquí vamos. Entonces, no nos refiramos en esos términos porque no sería considerado. ¿Alguien más? Ok, si no hay... Sí, Ángela. Sí, yo escuché esa parte, pastor. Yo escuché eso que dice usted de la brecha. La gente explica mucho de eso de qué pasó entre el capítulo 1, como que la guerra que hubo en el cielo cuando el Hasatán fue expulsado, y que entonces le dan, como dice usted, la verdad es que ahí dice que pues que como era el que gobernaba y asolaba unos pueblos, pero qué pueblos eran aquellos, dice. Entonces, la verdad que hay un montón de conjeturas ahí. Sí. Es esa palabra, no podemos conjeturar ni especular. Entonces, Sí. con lo que el texto nos dice y con lo que podemos conectar desde el hebreo y desde la gramática y desde el sentido y desde las coherencias de la escritura con la escritura y las expresiones del Mesías y las expresiones de los profetas y las expresiones de los apóstoles, si de allí podemos sacar algo, bendito Dios.
Iván Darío. Sí, pastor. Es que las preguntas surgen porque obviamente eh, esa creación anterior al orden que trae el capítulo 1 de Génesis, eh, pues implicaría que si Dios creó todo, entonces ¿por qué crearía algo caótico? ¿Cierto? Pero entonces lo que usted dice es demasiado válido, o sea, si la escritura hasta ese momento no lo dice, pues todo lo que uno invente es especulación. La pregunta es muy válida, pero la humildad que tenemos que tener es que si la escritura no lo dice, pues, o sea, ¿con qué derecho uno mete toda una historia y una teología o una teoría así entre esos dos versículos, ¿cierto? Entonces, pero es válida en el sentido de que Dios no crearía un mundo anterior a ese orden caótico, ¿cierto? Sin propósito. Solo que no tenemos, pues el texto no emite una respuesta y hasta ahí debemos llegar. Así es. ¿Alguien más? Antes de que, o para que oremos, ¿cuál sería la reflexión espiritual de cada uno de nosotros después de esta exposición ya de 3 semanas de Génesis 1 al 5? ¿Cuál sería tu propia reflexión espiritual poniendo tu vida en ese contexto de desorden, tinieblas, vacío, luz, Elohim, separación? ¿Qué sería tu meditación espiritual? ¿Qué te llevarías esta noche? Me daría, o cómo tú digerirías espiritualmente esta semana hasta que nos volvamos a encontrar. ¿Cómo tú digerirías todos estos bellos elementos que quedan aquí como información valiosa, pero ya en tu fuero interno, pensando en la importancia de la restauración, pensando en que hacemos parte del plan de redención, pensando cuál sería tu reflexión espiritual? Maritza. Sería ir buscando salir de las tinieblas en que uno ha estado y poder vivir en la luz que el Mesías quiere para nosotros, ¿verdad? Y, y hacerlo pues cada día con pequeños pasos, creo que eso es mi reflexión y que nos dé ese entendimiento para seguir, poder entender lo que ese mensaje desde el comienzo, de que ha estado pensando en nosotros para poder ser redimidos. Muy bien, Marisa. Hilda, ¿cuál sería tu reflexión espiritual a la luz Am, de todo esto que estamos viendo, donde algunos aspectos golpean también hasta nuestro intelecto, pero ya espiritualmente, ¿cuál sería nuestra reflexión, Hilda? Mira, a mí me lleva a pensar de que es como hacer una autoevaluación. ¿Cómo estoy yo en mi mundo interior? Si estoy en el caos, en el desorden, en las tinieblas, o sea, porque a veces uno puede tener áreas que no las tiene alumbradas, por decirlo con la palabra, que le falta, que con todos esos elementos que hemos visto, llevarlo al nivel espiritual es hacer un análisis de cómo estoy yo, cómo necesito la luz de la palabra o la luz del Señor en mi vida y, y cómo dar pasos. O quizás apurarse uno a dar pasos porque la verdad que ya si la venida del Mashiach que está pronta o que lo llame a la presencia, uno tiene que estar listo y organizado y en orden.
Ujú. porque no podemos darle largas, porque hoy es, hoy estoy yo, hoy es mío, mañana yo no sé. Entonces yo creo que es como apremiante tomar todos esos elementos y poner la vida o pensamientos, palabras, obras, todo en el orden que tiene que estar. Y Excelente. no perfección, pero sí tratar de hacer lo mejor posible dentro de lo que cabe, porque la verdad es que hacer el mal es fácil, hacer el bien y organizarse todo uno con la palabra es cuesta arriba. Cuesta, pues Mm. si no todo el mundo estaría bien afilado, pero no es así. Y no se me ocurrió, me vino a la mente un versículo para no estar especulando. Ujú. Dice que uno no debe de pensar más de lo que está escrito. Yo creo que esa es una sabiduría del Señor tan grande porque como uno comienza a pensar y a especular, comienza a formar teorías y conclusiones que están erradas. ¿Cuál Porque es, como dices, cuál es el texto? ¿Lo tienes a la mano? El texto. no lo tengo a la mano, pero tengo lo tengo ahí que dice que no debemos de pensar más de lo que está escrito. Excelente. No me acuerdo. Sí, dice que no, o sea, que era acotejando lo que usted decía, que nos debemos de someter a lo que está escrito. Si la palabra no dice qué pasó en el verso 1, verso 2, no podemos sacar conjeturas porque podemos caer en el error y la especulación. Excelente. Hay una palabra, debe ser en Juan 8, no estoy seguro, que el Mesías, no, no es Juan 8, le dice al joven rico dos cosas, Adrián y todos. Le dice, ¿qué lees? ¿Qué entiendes? Mm, ujú. ¿Qué lees? ¿Qué entiendes? Por supuesto que aquí estamos siendo un poco más del texto superficial del castellano y vamos al sentido hebreo, pero siempre es muy importante, ¿qué lees? ¿Qué entiendes? Eso nos ayuda mucho. El Ruach HaKodesh está presto a ayudarnos. ¿Qué lees? ¿Qué entiendes? ¿Qué tal Pastor, si... pastor, disculpe, ¿podría dar mi opinión rapidito? Sí, claro que sí. Lo que he ¿Tu aprendido, opinión o una pregunta? sí, no, Opinión. opinión. Lo que he aprendido en estos días, ¿no? Es lo maravilloso, la concordancia desde Bereshit hasta Apocalipsis de la palabra de Dios, la concordancia. Cuando digo la concordancia es Coherencia. la coherencia, exactamente. Y me parece maravilloso estar aprendiendo así y ver con claridad, como digo, la secuencia y todo lo que explica, donde explica desde el principio que Mesías es el creador de todo, ¿no? Elohim. Y también la parte que estaba hablando la hermana, de la afirmación que no debemos pensar más de lo que está escrito en la Biblia. Eso se encuentra directamente en Corintios 4:6, primera de Corintios 4:6 y Sí. 4:7, que dice que advierte a los creyentes que no se deben enorgullezcan, no son, ¿cómo se dice la palabra esa en español? Enorgullezcan. Enorgullezcan, sí, y se dividan basándose en las opiniones personales más allá de la revelación de las Escrituras. A eso es lo que ella estaba refiriéndose. So, Vamos a terminar en oración respetando el tiempo. sí, Voy a sí. pedirle a Mandita que nos guíe en oración. Padre, infinitas gracias te doy por que has tomado cosas y nos las revelas, nos las enseñas, Señor. Y también entiendes a cada uno de nosotros cuántas cosas hemos escuchado. Tal vez entre más tiempo hayamos caminado, em, desde que te conocimos, puede ser mucho más complejo eh, tratar de reorganizar las cosas. Y Padre, tú conoces los pensamientos, las intenciones de cada uno de nosotros. Pero yo te ruego por tu rúa, Señor, que cada uno de los que aquí estamos tengamos una sola convicción, Señor, que aquí no hay enseñanzas ni interpretaciones,
de un maestro, cualquiera que sea. Padre, que estamos teniendo el regalo de ir a tu palabra y entender de una manera tan específica lo que cada porción de la escritura contiene exactamente. Padre, yo creo que esa debe ser nuestra mayor seguridad. Darte gracias por todo el proceso en que a cada uno nos has traído desde el momento en que te conocimos, por todas las cosas de toda índole que escuchamos, que nos enseñaron, que nosotros mismos enseñamos a otros, Señor. Pero Padre, es como el clarear de la aurora, Señor. Todo parte de la oscuridad y luego la luz va resplandeciendo y va iluminando y clarificando las cosas, Señor. Por eso tú nos vas llevando de cosas oscuras y confusas, tal vez equivocadas, que dijimos o que nos han dicho. Padre, pero qué hermoso tener la convicción que la luz está resplandeciendo para nosotros. Podemos tener esa seguridad. Y aunque no lo hayamos entendido ni alcanzado todo, Señor, estamos plenamente convencidos que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará, Señor, hasta el día. Yo te doy gracias, Señor, por la disposición de cada uno de mis hermanos. Te doy gracias por todo lo que aquí compartimos con la seguridad que viene de la verdad misma de tu palabra, la única autoridad, Señor, y la presencia de tu Rúa en medio de nosotros, a quien invocamos, Señor, para abrir la escritura y tenerla frente a nuestros ojos y entenderla realmente como es. Yo te pido que nos conserves entusiasmados, deseosos de continuar aprendiendo, Señor, y que aún aquellas cosas que en un momento a todos nos pueden crear confusión, Señor, con humildad y sencillez de corazón, esperemos que en tu tiempo tú no nos ocultarás nada, Señor. Tú nos vas a ir mostrando y develando cada cosa de una forma tan particular, porque eres bueno solamente y eres la luz. La luz vino y alumbró el camino de todos los hombres. Y yo te ruego que aún mientras dormimos, mientras tomamos la palabra, ella vaya siendo tan clara para nosotros y tú te manifiestes, Señor. Estamos aquí porque queremos la manifestación tuya en nuestras vidas, Señor. Te doy gracias, muchísimas gracias. Encomendamos, Señor, la noche y el descanso que tú nos otorgas. Y desde ya, Señor, que podamos acostarnos, dormir, descansar y despertar con la plena seguridad que el único que nos sustenta eres tú. Oramos en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Machía, nuestro Redentor, nuestro único Elohim. Amén y amén. Me da tanta alegría verles a todos tan juiciosos, tan comprometidos. Seguimos adelante, mis hermanos. Un resto de semana de bendición. Vemos Pastor, ¿esto va a quedar grabado, Pastor? ¿Esto va a quedar grabado? Sí, claro, queda grabado y también les comparto el PowerPoint, se los puedo poner en PDF para que todos lo tengamos. Ok, gracias. Pastor. Gracias, Pastor. Además, durante los próximos 7 días aparecerá un devocional sobre todo esto, pero así para que lo digieras, dónde están las tinieblas, dónde tengo que separar y cuál es el etcétera, etcétera. Ok, Pastor. Feliz noche. Feliz noche a todos. Feliz noche. Feliz noche, Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches.